Buenos días, mi nombre es Sara Pavón y mi grupo está conformado por Samuel Bravo, Juanita Echeverry y Sofía Portilla. Hoy vamos a hablar sobre las políticas económicas anticíclicas y la política económica anticíclica o contracíclica es el conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar o minimizar los beneficios del ciclo económico. Bueno, las políticas anticíclicas generalmente son defendidas por los keynesianos, que consideran que el ciclo económico no tiende a tener pues un equilibrio general. Como pensaban los neoclásicos, según la escuela keynesiana, el déficit y la inversión pública, es el principal instrumento de la política económica para amortiguar los defectos del ciclo. Así, durante la recesión, el gobierno debe intervenir, reduciendo tributos, promoviendo la expansión del crédito y aumentando el gasto, realizando inversiones que tengan la capacidad de estimular la economía. De esta forma, durante una recesión, el capital privado no tiene expectativas de ganancia que fomente su inversión. Es el déficit el encargado de dar un equilibrio económico. De la misma forma, lo contrario debe ocurrir durante la fase creciente del ciclo en los periodos de prosperidad, donde el Estado debe aumentar la recaudación creando un superávit para pagar las deudas y formar un fondo de reserva para los periodos de recesión. Una de las principales características de la economía de mercado son los ciclos económicos, que dan lugar a los periodos alternos de expansión y contracción de actividades económicas. En algunas ocasiones los ciclos económicos son de tal magnitud que se pueden hablar de periodos de euforia económica, que son como los que vivimos a finales de los 90, y las épocas de fuerte recesión, que fueron en el 2008, que se dio una crisis financiera. La política monetaria, en manos actualmente de los grandes bancos centrales, se centra en tomar las medidas necesarias para la estabilidad de los precios, evitando una alta inflación en los periodos de expansión a través de subidas de tipo de interés que recalientan la economía o bajando los tipos de interés para reactivar la economía cuando ésta se contrae. En periodos de profunda crisis económica como el actual, con un entorno de tipos de interés próximos a cero, los grandes bancos centrales han adoptado intensas políticas monetarias expansivas ligadas a una tasa de desempleo objetivo, en el caso de Estados Unidos, o una inflación mínima en el caso de Japón. En ambos casos se trata de inyectar liquidez al sistema como medida de estímulo económico para reducir el periodo de recesión e iniciar lo antes posible la recuperación económica. La política fiscal, en manos propiamente dicha de los equipos de gobierno, debe tener como objetivo mitigar el efecto de contracción la actividad económica. Para ello puede poner en marcha programas de reducción de la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas al objeto de fomentar el consumo, programas de aumento del gasto público para contrarrestar la caída de la demanda o bien una mezcla de ambos, con una ponderación encaminada a anticipar la recuperación económica. La economía del mercado tiene muchas virtudes, pero entre ellas no está su estabilidad, la enorme importancia que las expectativas tienen en su funcionamiento y el carácter fuertemente subjetivo y sujetos a comportamientos gregarios y de pánico de estas hace que con mayor o menor frecuencia los mercados se vean sujetos a ciclos de auge y depresión. A modo de ejemplo, en el gráfico adjunto se reproduce el comportamiento temporal de la economía estadounidense y española, tal y como lo recoge el crecimiento del Producto Interno Bruto, donde los valores positivos y crecientes identifican con fases de auge económico y los negativos o decrecientes con fases de recesión o depresión dependiendo de su intensidad. Ambos casos revelan la naturaleza cíclica del sistema al que nos referimos más arriba, mientras que el ejemplo de Estados Unidos nos permite comprobar cómo la amplitud de tales ciclos era mucho mayor en la primera mitad del siglo pasado
que en la actualidad. El gráfico también permite hacer una tercera observación. Son muy pocos los años que realmente se produce una caída del Producto Interno Bruto. Ello refleja que la economía del mercado necesita tanto el crecimiento que basta con que deje de crecer, con que se reduzca su tasa de crecimiento para hablar de crisis. La raza de esta reducción, que no eliminación de los ciclos económicos en la segunda mitad del siglo XX, está en el triunfo de la interpretación keynesiana del funcionamiento de estos mercados y la puesta en marcha de toda una serie de intervenciones públicas en el ámbito de la economía, con la finalidad de reducir su inestabilidad. La política económica keynesiana y la paralela construcción del estado de bienestar de este contexto de justificación de la intervención pública en la economía da lugar a cambios importantes en la dinámica de la economía, del mercado. Una parte creciente de la economía, entre un 30 y un 50% del Producto Interno Bruto de los países desarrollados, pasa a funcionar a margen de los movimientos del mercado en la medida en que la asignación de esta renta se realiza dentro del ámbito del Estado. El Estado recauda ingresos que luego gasta indirectamente o directamente, con lo cual se aísla una parte importante de la actividad económica de los vaivenes del mercado en una situación de crisis. Es cierta, el Estado verá reducidos sus ingresos, que al fin y al cabo se obtienen de forma mayoritaria gravando la actividad económica, pero su capacidad de endeudamiento le permitirá, a diferencia del resto de los mortales, mantener su ritmo de gasto. Centrados en la cuestión que nos ocupa, la lucha contra la recesión económica, teóricamente las medidas expensivas se pueden desarrollar tanto mediante la aplicación de actuaciones de política monetaria como la política fiscal. Y digo teóricamente porque desde hace ya más de 2 décadas han habido un movimiento de independencia de los bancos centrales de la tutela de los gobiernos, de forma que la política monetaria ya no está en manos de representantes de los ciudadanos, sino en manos de un gobernador del Banco Central, que normalmente tiene que rendir cuentas de la estabilidad de precios, pero no del comportamiento global de la economía o del crecimiento del desempleo. En todo caso, ante una situación de crisis económica, la política monetaria anticíclica consistiría en facilitar la reducción del tipo de interés con la finalidad de incentivar el consumo de bienes duraderos, que normalmente se adquieren mediante endeudamiento, reducir los costes financieros de las empresas e incentivar nuevas inversiones y reducir el coste de la deuda de los ciudadanos, liberando recursos para el consumo. La opción de actuar sobre el tipo de interés mediante una política monetaria expansiva es la preferida desde las visiones más conservadoras, puesto que es la que menos interfiere en el funcionamiento del mercado, en cuanto que las instancias políticas solo actúan sobre el tipo de interés, dejando que sean los agentes económicos los que deciden hacer con este dinero, que tras la caída del tipo de interés tiene un coste inferior. Pero junto a esta pretendida ventaja, la política monetaria anticíclica tiene un inconveniente, una reducción del tipo de interés. Cuando este es muy alto, sin duda tiene efectos sobre la economía, pero es más difícil que lo mismo ocurra cuando este tipo de interés es muy